Ya Constanza, bienvenida. Vamos a dar comienzo a la clase de hoy día jueves 23 de septiembre, siendo las 15:02 de la tarde. Y lo que comenzamos a ver ahora con tus compañeros el día martes fue el concepto de número complejo, su definición, sus partes, las formas de escribirlo, cálculo de módulo de número complejo, y llegamos hasta ahí, hasta el módulo de número complejo. Nos faltó solamente el conjugado de número complejo. Entonces ahora voy a presentar, compartir pantalla. Cualquier duda, consulta, me hablas nomás o me escribes algo a través del chat, igual estoy atento. Y ahí está. Esto es lo que estamos viendo ahora. Números complejos tiene mucho que ver con lo que ya vimos, con los números imaginarios. Esto de los números complejos es una extensión de los números imaginarios. Para poder ver números complejos, primeramente hay que ver números imaginarios. Y eso fue lo que vimos. Y vimos sumar números imaginarios, restar números imaginarios, calcular potencias de i. Y eso principalmente, de los números imaginarios. Y al principio ecuaciones cuadráticas, que nos daban como resultado un número o dos números imaginarios. Y aquí tenemos la definición de número complejo, Constanza. En la primera parte aparecen palabras lo que es un número complejo. Ya aquí aparece simbólicamente. Lo mismo que aparece en palabras, aquí está en símbolos. Y en la parte final aparece lo que yo te decía que es lo primero que vamos a ver, que es las partes de un número imaginario. Entonces, decimos lo siguiente, que un número complejo es un número z, siempre lo vamos a llamar z, minúscula. Y si queremos nombrar varios números complejos, vamos a ocupar z sub 1, z sub 2, z sub 3. Ya, y este número complejo z tiene una forma. Y esta es la forma de un número complejo, la que aparece acá. Z igual a más bi. Donde estas letras A y B pertenecen a este conjunto R. ¿Recuerdas cuál es el conjunto R, Constanza? No. El conjunto R es el conjunto de los números reales, así como habían naturales, habían enteros, habían racionales, irracionales, están los reales, donde están casi todos los números, menos los complejos, obviamente, que son otro tipo de números. Entonces, estos números A y B pertenecen a este conjunto de los números reales, o sea, pueden ser naturales, pueden ser enteros, pueden ser racionales, irracionales. Y también nos dice que esta letra I, que ya se vio en un momento y que aparece acá, es la unidad imaginaria, lo que ya vimos en un momento. Y después definimos el conjunto de los números complejos de forma simbólica, con la letra C de complejo, y dice que el conjunto de los números complejos está formado por todos los números Z que tienen esta forma, A más BI. Tal que, este slash significa tal que, A y B pertenecen a R. ¿Viste? Lo mismo que yo te decía, pero simbólicamente. Lo mismo que aparecía acá arriba en palabras. Y lo primero que vamos a ver de números complejos es lo siguiente, Constanza, que un número complejo tiene dos partes. Una parte que se llama parte real, que viene representado por la letra A. Entonces, cada vez que yo te pregunte por la parte real de un número complejo, tú te vas a fijar en el número que está solito, porque estos van a ser números finalmente, no van a ser letras. Aquí se colocan letras como para decir que están incluidos todos los números reales. Entonces, A va a ser la parte real, y cuando yo te pregunte por parte real, tú no tienes que colocar parte real con palabras, sino que tienes que colocar re de real, entre paréntesis z del número complejo, y ahí estás diciendo la parte real del número complejo es tanto.
Y B es la parte imaginaria. O sea que esta letra B va a representar la parte imaginaria de nuestro número complejo. Bienvenido, Benjamín, buenas tardes. Hola, profe. Y también esta parte imaginaria, no la vamos a llamar parte imaginaria en palabras. Vamos a decir, en vez de parte imaginaria en palabras, paréntesis Z. Eso es lo primero. Entonces, recién estamos comenzando, Benjamín, así que estamos definiendo un número complejo, qué es un número complejo, y viendo sus partes. Esto va a estar subido durante la tarde en el Classroom, así que igual lo pueden ver nuevamente en la diapositiva o en la clase. Y ahora practicamos un poquito. Ejercicio 1 para ustedes. A ver, es solamente identificar, de acuerdo a lo que se dijo. Dice, determine la parte real y la parte imaginaria del siguiente número complejo. Si necesitan que volvamos a la diapositiva anterior, volvemos. O si ya identificaron parte real y parte imaginaria, me la pueden decir nomás. Y vamos a ver si está correcto o incorrecto lo que me responden. ¿Cuál será la parte real de este número complejo? Aquí está la forma. Z igual A más BI y dice que A es la parte real, o sea, el número que está solo. Y B es la parte imaginaria, o sea, el número que acompaña a la letra I. Entonces, en nuestro ejercicio, ¿cuál es la parte real? ¿Dónde estaría ubicada esa letra A? Que ahora es un número, ya no es letra A. ¿Cuál sería la parte real? ¿Me la pueden decir activando su micrófono o a través del chat? Lo que creen ustedes que es la parte real. Repito, aquí está la forma, Z igual A más BI. A es el número que está solo, B es el que acompaña a la letra I. A es la parte real, B es la parte imaginaria. Entonces, aquí, ¿cuál es A, la parte real? ¿Quién se atreve a decir algo? ¿Cuál sería la parte real? ¿O cuál vendría de estos dos números que aparecen acá, representando la letra A? Fíjense en la posición. ¿Dónde está la A? Es el primer número que tenemos acá. ¿Cuál sería el A? Ahí. ¿No? ¿Ninguno? Bienvenida Nadia, buenas tardes. ¿Nadie va a decir nada? No hay ningún problema en que se equivoquen y digan de lo que aparece ahí, qué creen ustedes que es la parte real y cuál es la parte imaginaria. Ya, veamos entonces. Aquí está, parte real. Se coloca re, entre paréntesis z, de número complejo, es igual a el menos uno. El menos uno es el número que está solo acá. Esta es la parte real. Después, la parte imaginaria es todo lo que acompaña a la letra I, lo que está antes de la letra I. Y lo que está antes de la letra I acá es el 2 y la raíz cuadrada de 5, o sea, todo esto.
Entonces la parte imaginaria es 2 raíz cuadrada de 5. Hay que tener cuidado con el signo, porque si hubiese habido un menos acá, la parte imaginaria era menos 2 raíz cuadrada de 5. Así que ojo ahí con los signos. Ahora sí, ¿queda claro? ¿Alguna duda, alguna consulta de cómo identificar parte real y parte imaginaria? Sí, ¿Quién dijo por ahí sí? nadie. Ah, Nadia, ya, bien. ¿Queda claro entonces, Nadia? Sí, La primera parte, identificarnos entonces. Veamos ahora las formas en las que uno puede escribir un número complejo, porque uno puede escribir un número complejo de 3 formas. Y ahí están en pantalla. Tenemos una forma que se llama la forma binomial. Tenemos otra forma que se llama como par ordenado. Y una última forma que es la forma gráfica. La forma binomial es la más ocupada. Si ustedes revisan algún libro de matemática en algún momento, o el libro de tercero de ustedes, de su nivel, que se encuentran con números complejos, van a encontrar números complejos generalmente presentados en la forma binomial. Z igual A más B, es la forma más ocupada. Pero también uno puede escribirlo como par ordenado. ¿Qué pasó como par ordenado? ¿Qué diferencia tenemos entre el par ordenado y la forma binomial? ¿Quién me podría decir algo? ¿Qué diferencias ve entre el par ordenado y la forma binomial? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué le sacamos? ¿Qué se agregó? Dice Z igual paréntesis A, B, cierra paréntesis. ¿Cuál es la diferencia con la forma binomial? Vamos chiquillos, atrévanse. Hay varias diferencias. En vez de un signo más, ¿qué hay ahora en el par ordenado? ¿Qué hay acá en el par ordenado que no estaba acá en la forma binomial? ¿Qué pasó con el más? ¿Se transformó en qué? ¿En qué se transformó el signo más, Benjamín? ¿Estás ahí, Benjamín? Díganme sí, no, no, no sé. Constanza, ¿qué ves en el par ordenado que no esté, o sea, sí, pues no esté en la forma binomial? El paréntesis. Bien, el paréntesis no estaba en la forma binomial, excelente. ¿Quién más no estaba? Nadie en la forma binomial, pero sí en el par ordenado. ¿Estás por ahí, Nadia? Mm, no sé, estoy confundida. Ya, Nadia. Sí, mira, la forma binomial entonces es Z igual A más B. Como par ordenado, si se dan cuenta, ya no está la letra I,
no está el signo más, apareció una coma, también apareció un paréntesis porque se trata de un punto, como dijo Constanza, entonces hay paréntesis. Esas son las diferencias entre par ordenado y forma binomial. Y la última forma, la forma gráfica, que es una flechita, que siempre cada vez que la grafiquemos, vamos a encontrar una flechita. Y esa flechita vamos a graficarla en el plano cartesiano o plano de Argand, se llama aquí, en el conjunto de los números complejos. Donde había un eje X, había un eje Y, y uno empezaba a buscar puntitos, la parte negativa, positiva, hacia arriba positivos, hacia abajo negativos también. Entonces vamos aquí a repasar eso, de graficar también. Por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo. Tenemos el número z igual a menos 2 más i, y dice que sus formas son las siguientes. Entonces, tenemos que buscar todas sus formas. Tenemos la forma binomial, z igual menos 2 más i, y entre paréntesis dice, es la misma forma en la que se entregó. Ya venía entregado en forma binomial, así que era llegar y copiar y decir, la forma binomial es la misma. Z igual menos 2 más i. Como par ordenado, entonces colocamos z igual, abrimos paréntesis. El primer número, que es la parte real, va a ser la primera componente de nuestro punto, o sea, el menos 2. Coma, el segundo número, 1, aparece del número que acompaña acá a la letra i imaginario, que es un número 1. Por eso aparece el 1. Y cerramos paréntesis y tenemos el par ordenado menos 2,1. Entonces, z igual menos 2 más i es lo mismo que decir z igual a menos 2,1. Y cuando ya tenemos el par ordenado, lo podemos graficar. Y aquí tenemos el gráfico. Y en el gráfico, ojo, siempre la primera componente se busca en el eje X o eje real en este caso. Y aquí está el menos 2. Buscamos el 1 en el eje vertical, en el eje Y. Aquí está el 1. Entonces, vamos subiendo con el menos 2 y vamos retrocediendo con el 1 hasta que se juntan, hasta que se intersectan. Y el menos 2,1 se intersecta acá. Acá está el punto. Y cuando ya tenemos el puntito, unimos desde el origen hasta el punto que encontramos que está con azul. El punto negro con el punto azul se unen. Tenemos nuestra flecha y ese es nuestro vector, porque el número complejo da origen a un vector. Y ahí están las tres formas de escribir un número complejo. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿En alguna parte se confundieron o se perdieron? Ya, sigamos. Ahora es momento de ustedes, de practicar. En su cuaderno ahí, yo les pido que escriban este número complejo en las tres formas posibles. Forma binomial, como par ordenado, y en forma gráfica. Hay que graficarlo. 3 minutitos para eso. Y después vamos viendo a qué respuesta llegaron. A ver, ahí está el número complejo. Z igual a menos 4, menos 4 menos 3i. 3 minutitos y veamos a qué llegan.
Ya. ¿Alguien por ahí ya está listo? ¿Respondió alguna de las o escribió alguna de las formas? Ya, a ver, veamos. Benjamín, ¿llegaste a alguna respuesta? Constanza, no, no está Constanza. Solamente quedó Nadia. Nadia, ¿llegaste a alguna respuesta? Profe, ¿sabe qué? Estoy un poco confundida ahora que ya no hay nadie. ¿Cómo que me puede explicar de nuevo? Es que como que estoy como perdida, como que no entiendo. Sí, estamos viendo, Nadia, un concepto que se llama número complejo. Y lo primero que hicimos fue definir lo que es un número complejo. Después dijimos que este número complejo tiene dos partes, una parte que se llama parte real y otra parte que se llama parte imaginaria. Eso fue lo primero, Nadia. No sé si habías llegado o no habías llegado todavía. Y creo que no. Ya, eso fue lo primero que vimos. Después vimos, cuando ya llegaste, esto de escribir un número complejo en tres formas posibles. Porque hay tres formas de escribirlo. Como te dije, ahí está la forma binomial, la más común, como par ordenado, y forma gráfica. Ahí están las tres formas. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Escribir este número complejo que está ahí, z igual menos 4, menos 4 menos 3, sí, en sus tres formas. Y aquí estaban las tres formas. Vimos un ejemplo. Entonces vayamos practicando. Mira, en el ejemplo que tenemos en la diapositiva anterior, yo les entregaba un número complejo, z igual menos 2 más i, y yo les decía que la forma binomial es la misma, porque se entregó en forma binomial. Cuando se entrega así, en la forma a más bi, se está entregando en la forma binomial. Entonces, si yo te pregunto acá, ¿cuál sería la forma binomial de este número? ¿Qué me Sería responderías? igual. La misma forma. Escribirlo z igual menos 4 menos 3i, esa es la forma binomial. Ah, ya. Bien, Nadia. Después, escribirlo como par ordenado. En el par ordenado desaparece el más, aparece una coma, desaparece la letra i y aparece en paréntesis. Y por ejemplo, en el caso anterior, el primer número era menos 2. Y aquí, en el ejemplo, o en este ejercicio, ¿cuál es el primer número que está solo, sin letra i? El 4 ¿Y qué signo tiene? menos. Menos, entonces menos 4. Entonces cuando haya que escribirlo como par ordenado, vamos a colocar z igual paréntesis, primero el menos 4, agregamos una coma y después viene el número que acompaña a la letra i. En este caso había un 1 imaginario acá. Pero en el ejercicio que estamos haciendo ahora, ¿qué número acompaña a la letra i? El 3 ¿Y qué signo tiene? negativo. Ah, entonces Bien, menos 3. entonces vamos a colocar z igual paréntesis menos 4, menos 3. Y cerramos paréntesis y ahí lo escribimos como par ordenado. Ah, yeah. Eso es. Y la forma gráfica la vamos a ver al tiro, mira. Porque aquí tenemos las respuestas. Aquí está la respuesta que tú diste. La forma binomial es la misma. El par ordenado se formó con el menos 4, menos 3, entre paréntesis. Y la forma gráfica, tenemos que hacer el gráfico, un eje real, un eje imaginario.
Cuando hablo de eje real, hablo del eje X, que es el horizontal, y cuando hablo de eje imaginario, el eje vertical, el eje imaginario, donde va a estar la parte imaginaria. Entonces, en el gráfico lo primero que tenemos que hacer es buscar el menos 4, pero en el eje horizontal. Los negativos están a la izquierda, entonces buscamos, aquí está el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Aquí está el menos 4. Y el menos 3 se busca en el eje Y. Buscamos, aquí está el menos 1, menos 2, menos 3. Y ahora tenemos que ver dónde se juntan estos dos valores, el menos 4 y el menos 3. Si tú empiezas a bajar y con el menos 3 empiezas a retroceder, se juntan acá. Ahí se junta el menos 4 y el menos 3. Entonces ahí tienes el punto, y cuando ya tienes el punto marcado, tú lanzas la flecha desde el origen hasta acá. Y por eso esta flechita indica que el número complejo z igual menos 4, menos 3 es este vector. Sí, está bien, está fácil. Eso es Nadia. Entonces, repito, vimos lo primero que era la parte real, la parte imaginaria. Esto lo voy a subir de nuevo al Classroom para que veas la clase, si es que puedes verla, o para que veas la diapositiva. Y esto que estamos viendo ahora, que es escribir un número complejo en sus tres formas posibles. Y ahí uno puede jugar, yo te puedo entregar la forma gráfica y te puedo pedir las otras dos que faltan. O te puedo entregar la forma binomial y te puedo pedir las otras dos que faltan. O como par ordenado y pedirte las otras dos formas que faltan. Y veamos esto y terminamos por hoy día, que es el módulo de un número complejo. El módulo de un número complejo z, que tiene la forma, ya sabemos, a más bi siempre, corresponde a la longitud de su vector asociado. Como ya dijimos, un número complejo da origen a un vector, a esa flecha que vimos en el gráfico. Y como es una flecha, uno puede medirlo, puede saber cuánto mide. Y cuando calculemos módulo, vamos a tener que colocar la letra z entre barritas, porque eso significa módulo, las barritas verticales. Y la pregunta es cómo se calcula, y aquí está la fórmula. Este módulo del número complejo z se calcula como raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Entonces, por eso es súper importante identificar cuál es la parte real de un número imaginario, del número complejo, perdón, y cuál es la parte imaginaria de un número complejo. Esa fórmula hay que aprenderla. Es una raíz y hay dos potencias y hay que sumarlas. Veamos un ejemplo. Mira, por ejemplo, ahí Nadia, yo te entregaba el número complejo z igual a 3 menos 2i. Y aquí aparece ya calculado el módulo. Entonces uno coloca z entre barritas igual raíz de ¿qué? Del número que está solo primero al cuadrado, que representa la a. En este caso es 3 al cuadrado. Más, porque la fórmula decía más, el número que acompaña a la letra i al cuadrado. Y el número que acompaña a la letra i, que es la parte imaginaria, es menos 2. Entonces por eso colocamos un paréntesis y lo elevamos a 2. Y después viene el cálculo. ¿Por qué da 9, Nadia? Porque primero se multiplican los números al cuadrado, ¿o no? Eso, ¿qué número se multiplica por sí mismo? 3 por 3. Exacto, por eso da 9. Muy bien. ¿Y por qué da 4? ¿Qué número se multiplicó por sí mismo para que aparezca el 4? Por el 2. El menos 2. Sí, menos 2. Menos 2 por menos 2 da 4. Y nos quedó 9 más 4. Después se sumó, nos quedó 13. Todo eso en raíz. Y esta u aparece porque estamos calculando una longitud. Y como estamos calculando una longitud, uno coloca unidades. Es una unidad de medida. Y como la raíz cuadrada de 13 no es exacta, no se puede calcular sin calculadora, la dejamos así nomás. Hay veces en que vamos a poder calcular la raíz cuadrada porque es exacta y hay veces en que no. Cuando no se puede, se deja así. Veamos un segundo ejemplo, a ver si te atreves a hacer este. Y damos por terminado lo de hoy día. Yo te doy ese número complejo que está ahí. Y te pido que calcules el módulo. Entonces hay que colocar ahí z entre barritas igual a la raíz cuadrada de
Y aquí cuidado porque los dos son negativos, así que hay que colocar paréntesis. Y la fórmula dice a cuadrado más b cuadrado en una raíz cuadrada. ¿Cuál sería o cuál vendría siendo el a? El que está solo, el número que está solo. El 9 ¿Qué signo tiene? menos 9. Menos 9. Entonces vas a colocar menos 9 entre paréntesis y afuera un 2 al cuadrado. Más, nuevamente paréntesis, ¿cuál sería el número que acompaña a la letra I? Menos 12. Bien, ese menos 2 se va a quedar entre paréntesis y afuera va a quedar un 2, que significa elevado a 2. Y todo eso en una raíz. Ahora calculemos, ¿cuánto sería menos 9 al cuadrado? Creo que ya lo hice. ¿Sí? ¿A qué resultado llegaste? Voy a ver un poco, a ver, voy a ver si me falta algo. Creo que me queda 225 al cuadrado, pero yo creo que sí se puede así como sacar otro resultado de ahí. O sea, que yo creo que tiene una raíz cuadrada de 225. Muy bien, Nadia. Tienes que llegar a z entre barritas igual raíz cuadrada de 225. Y la raíz cuadrada de 225, como dices tú, es exacta. Entonces hay que ir viendo cuánto es 10 por 10, 11 por 11, 12 por 12, hasta que lleguemos a 225. ¿Cuál será la raíz cuadrada de 225? 10 por 10 es 100, estamos un poquito lejos. 11 por 11, 121. No, ¿Cuánto? en 25. No, 25 por 25 es 625, nos pasamos un poco. no. ¿Cuánto es 12 por 12? 144. Ya, ahí estamos un poquito más cerca. Tenemos que seguir 13 por 13, 14 por 14, 15 por 15, hasta que lleguemos a 225. 15 por 15. Es así. Entonces, aquí está, mira, Nadia, lo que tú hiciste. Z entre barritas igual raíz cuadrada de menos 9 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Eso queda como raíz cuadrada de 81 más 144. Eso es raíz cuadrada de 225. Y como dijiste finalmente, eso nos da 15. Y agregamos la letra U de unidades. Excelente. Y eso es todo, Nadia, por hoy día. Vamos a dejarlo hasta ahí. Voy a subir esto de PPT un rato más porque ahora tengo que ir al colegio a hacer un reforzamiento a primero y segundo medio. Y va a estar subido al Classroom, así que para que lo puedas repasar nuevamente, puedas ver el PPT o si quieres ver la clase, el principio de la clase, igual va a estar subida durante la tarde. Ok. Gracias por explicarme de nuevo. Ya, Nadia, no hay problema. Para eso estamos. Que estés muy bien, estamos en contacto. Chao. Chao, Nadia.